Hablamos de los sueños, Doc. Correcto. Bienvenido, ahora sí. Muchas gracias. Doctor Carlos ¡Doctor, Estrada. bienvenido! Después de media hora. Después de estar hablando. Ahora sí. Pero ya No, entramos muchas gracias. al tema sí. que nos compete. De hecho, mandemos la presentación ya para hacerlo oficial. Ahora sí, Estevita. Desde adentro, hoy conversamos. Ahora sí, ya nos ponemos en mood serio. Okay. No, siempre es relajado porque yo creo que estos temas son muy importantes. Correcto. Pero es que son temas que al final de cuentas todos los vivimos, todos Así soñamos en algún momento. Algunos se acuerdan de los sueños, otros no tanto, Sí. pero siempre soñamos. Correcto. Eso tal vez es lo lindo de estos, digamos, temas médicos, pero que no son médicos, son cotidianos. Es más, sé Ajá. que mucha gente nos va a estar escuchando y van a saber lo que estoy diciendo, lo han vivido. Tal vez una parte linda es entender que los seres humanos no somos como computadores o televisores que apagamos en la noche. Porque Sí. a nosotros nos enseñaron eso, como que yo me acosté, me dormí y como que se apagó. Sí. ¿Cuándo se hace más evidente esto? Cuando ya cumplo tal vez más de 30 años. ¿Por qué? Porque una persona promedio en Costa Rica duerme unas 6 horas. Ujú. Ya a los 30 años ya lleva cercano a los 10 años, tal vez un poquito menos, a los 40 de fijo lo va a tener, 10 años durmiendo. Ajá. Sí, porque yo duermo 6 Sí, horas, es duermo cierto. una cuarta parte del día. Si duermo 8 horas, que hay muchos chicos que duermen 8 horas, duermo una tercera. O sea que ya cuando llego a los 30, 40 es mucho más evidente el tiempo que paso dormido. Ajá. Y a veces me dicen los pacientes, doctor, pero eso no es un desperdicio. Es como pasar mucho tiempo ahí perdido. Sí, es cierto, No, es cierto. es una función vital. Eso es lo primero que hay que tener clarísimo. Después de tomar agua, es la segunda función vital más importante. Ajá. Que la hemos menospreciado, que a nosotros tres y a muchos nos han obligado a levantarnos temprano porque es el sistema de educación, por muchas razones. Eso es diferente. O sea, que hemos ido como perdiéndole el respeto al sueño. Eso es diferente, pero es una función vital. Ujú. Ahora, dentro de esa función vital, que es todo un concierto, yo lo comparo como ir a un concierto, escuchar a un cantante. Entonces tenemos una introducción, Sí. tenemos una fase bonita donde está la canción del momento, digamos, si fuera Bad Bunny, está la Ajá, canción del ajá. momento. Sí. Y hay un cierre. Ajá. Esa arquitectura, ese concierto, es lo que más debemos respetar. ¿Por qué? Porque no dormimos toda la noche. Sí dormimos, o sea, en sentido de dormir, pero soñamos en una parte, en otra parte estamos en sueño profundo. O sea, el dormir toda la noche implica muchos procesos. Ajá. Y esto es muy lindo. Hoy vamos a concentrarnos en la parte de soñar, que es un proceso de sueño que se llama sueño REM o sueño de, digamos, de movimientos oculares, pero más que los nombres es cuando estamos profundos Ujú. y pasan cosas espectaculares. Es más, yo diría que es lo más lindo que hacemos en la noche, soñar. Ajá. Ahora, Sí. ¿entramos al sueño solo en la etapa del sueño REM o podemos empezar a soñar desde que cerramos los ojos y pum, ya se vino el Interesante. primer sueño? Técnicamente hablando, Ajá. si el concierto se hizo, como les dije, con una introducción y luego llegamos al momento clave, Ajá. no deberíamos entrar soñando. Ok. Hay una fase inicial que es como, yo lo comparo con una piscina, me meto a la piscina y voy profundizando. Ese sueño que profundiza no soñamos, no estamos soñando. Ese se llama sueño profundo no REM, valga la Ajá, comparación, ¿verdad? ajá. Pero más que nomenclatura, no estamos soñando. Ahora, interesantemente, en una persona sana que no tiene ningún trastorno de sueño, si duerme 6 horas, conforme van pasando las horas, va soñando cada vez más. O sea, pasa más periodos soñando. Ujú. Para darles una idea total de 6 horas que duermo, solo como un 25%, tal vez un 20% de esa noche soñé. Pero puedo hacer la pregunta aquí y sé que mucha gente lo va a contestar. Cuando me despierto, recuerdo el sueño. Esa es como la primera pregunta. Después de cómo dormiste, es que soñaste. Sí, sí, Esa sí, es sí. la pregunta, yo diría como más de cariño que puede existir. Es más, en una pareja, si no le pregunta eso, anda raro. Porque, Sí. porque uno siempre pregunta cómo durmió. Entonces, Ajá. interesante. ¿Y qué soñaste? Habrá algunas personas que dicen, no me acuerdo. Ajá. No recuerdo nada. Es más, dormí en blanco, que eso ahorita voy a explicar qué significa. Pero Dormí en blanco, sí, es es decir, como, cierto, que no, sí, sí. como que pasó directo, digamos. Sí, Pero sí, sí. lo normal sería recordar un poquito, pero no todo el sueño. Si recuerda todo el sueño, es una variante que puede ser muy buena, pero hay que tenerle respeto. Ahorita voy a decir cómo se Sí. llama, pero para A mí efectos me prácticos, pasaba, a mí me pasaba. como recordar mucho. Sí, sí, recordaba el sueño completo. Sí. Ay, no, a mí se me olvida. Sí, Se me olvida se te va. bastante. Se me va. O sea, o me pasa, perdón, doctor, Sí, me pasa que apenas me despierto, lo tengo fresquito y me acuerdo. Ajá. Pero ya a los 10, 15 minutos como Se que fue. ya se me empieza como a hacer difuso y ya no lo... Eso es lo normal. No lo identifico. Y es por una razón, porque para contarles algo curiosísimo, aquí Ajá. los tres estamos con el cerebro así como en chispas, echando los Ajá. cortocircuitos, estamos con mucha actividad cerebral, estamos despiertos. En el sueño REM, o sea, cuando soñamos, estamos para efectos prácticos cerebrales como si estuviéramos despiertos. O sea, el cerebro está activo. Es más, lo voy a decir de una vez, cuando soñamos es cuando aprendemos.
Si yo estoy, digamos, en la escuela, en el colegio, ahorita estoy estudiando y quiero aprenderme algo, esto que estamos hablando, lo Sí. vamos a guardar todos con el botón de guardar en la noche hoy que soñemos. Y en la noche repasamos. Correcto, no, es así, tal cual como lo acabas de Qué decir. vacilón. Nosotros aprendemos, Ajá. los seres humanos, yo diría, bueno, algunos animalitos bonitos como las ballenas, los delfines también lo hacen, Ajá. aprendemos en el sueño en la noche. Si yo, por ejemplo, tengo un niño ahorita que me están escuchando y que tiene un sueño irregular, Ujú. no aprende igual. Ah, Va a qué estar curioso. un poco más difícil. Ajá. No es que no aprenda, pero no tiene esa calidad de sueño. Ahora, ese fenómeno de aprender como grabar en la noche, Ajá. en algunas personas es un poco más explosivo. Sí. Inclusive me dicen, Doc, mira que yo me sueño que estoy en, no sé, en San José y me senté en el gimnasio nacional, luego brinqué al estadio, Sí. pero después me volví y me devolví otra vez al gimnasio y como que navegan el sueño, como que están siempre como por Sí, todo lado. sí, sí. O me soñé la respuesta, me soñé que tenía que hacer un comercial de cierta forma, porque, Ajá. o voy a ir a hacer la entrevista de tal forma, porque no, mañana voy a invitar a este porque me sirve más. Esos sueños que sé que ustedes los han tenido. Sí. Y yo no soy adivino, quiero aclararlo. Esto no lo dijimos fuera del aire, no estoy haciendo. No, ¿por qué lo sé? Porque personas muy productivas en cualquier área, Ajá. que trabajan eficientemente, normalmente se van a soñar lo que les quedó pendiente o lo que quieren hacer en la semana. ¿Por qué? Porque en ese momento donde su cerebro está en la máxima producción, como que consolidan toda la información recibida durante el día y pueden integrar. Algunas personas lo hacen muchísimo mejor, o sea, como que navegan, se llama sueñan vívido, o sea, que tienen esa capacidad de sentir el sueño y salirse, entrar, volver a entrar, como si fuera una película. Esto es muy interesante porque son ventajas comparativas, pero hay que cuidarlos porque se cansan más. Ajá. El cerebro no está descansando comparativamente igual. Pueden ser muy efectivos en un trabajo, pero a veces se pueden cansar. Ah, sí, no, ahora Sí. es que me Te parece quedé con la duda. bastante, perdón, no, Sí. me parece interesante lo que está diciendo y más bien eso me da pie para preguntarle, Sí. tal vez el estrés y la ansiedad, ¿qué papel juega, por ejemplo, en el sueño? Porque Sí. yo creo que eso que usted está diciendo tiene mucha relación con eso que nos quedó Claro. pendiente, con eso que nos resolvimos en el día. Claro. Entonces, al final de cuentas, tal vez nos acostamos estresados, abrumados y por ahí vienen esas preocupaciones en la mente. Sí, es muy interesante. Vamos a ver, si lo comparamos con un concierto, pues lo ideal sería en un concierto. Aquí, digamos, en el Estadio Nacional, yo tengo que entrar ordenado, paso por seguridad, llego y me siento Ajá. y concierto. Pero si yo llegué en carrera, en seguridad no me dejaron pasar, me quitaron, Sí. íbamos juntos y nos separaron. Todo ese Me senté proceso, donde no me se hace- tocaba, o entonces me estoy equivoqué, pendiente. o me quedé afuera. Ajá. Me quedé afuera ese día, no me logré dormir. Ajá. Claro. Interesante. Si no se dio ese proceso, que es la higiene del sueño, que hay muchos factores ahí, claro, a la hora de ver el partido, no vi el partido, vi solo cuando metieron el gol, Ajá. o no vi el concierto bien. Entonces, ese proceso tiene que ser muy protegido, o sea, tiene que Ajá. hacerse, y siempre lo digo, tratar de cuidar el horario, el tiempo de sueño, las condiciones que a mí me gustan. Es interesante, los seres humanos necesitamos un poquito de frío para dormir, o sea, si hace calor, pues cuidar eso, Ajá. pero si hace mucho frío también debo cobijarme, esas son como rutinas alrededor del sueño. Pero si hablamos de los sueños ya como fenómeno, es interesantísimo porque mucha gente nos dirá, Doc, pero yo prefiero mejor no acordarme, porque a veces son sueños tan raros Ujú. que quedo como dándole vuelta todo el día, porque lo recuerdan más de la cuenta. Ujú. A eso me refería que aunque eso es lo ideal, lo que decías, como que yo recuerdo unos 15 minutos y luego se me olvidó. Se supone que es un mecanismo de defensa porque los sueños son anormales por definición. Es como que de Ajá. pronto Douglas se subió en el techo y brincó Sí, sí, y sí. luego volamos para allá. Yo me soñé un día de eso, fue antier, creo. Me soñé que estaba en una casa, en un salón grande, iban a hacer una actividad, como una fiesta o no sé qué, pero recuerdo que yo me metí rápido a una habitación con mi hijo Claro. y mi esposa, porque había como un avispero Ajá. en medio del salón, en lugar de la bola esa que da Era vueltas. un panal de Era un paral de abejas. Y le andaba un avispero Bueno, ahí. una fiesta un poco Entonces rara, nos sí. fuimos a proteger y después llegó Ajá. una persona y dice, tranquilos, ya está solucionado. Yo llamando a los bomberos, ¿verdad? En el sueño. Solucionando, sí. Y dice, ya está solucionado, como que metió el panal en una bolsa y ya lo sacó Claro. y todo el asunto. Y, son como raros, ¿verdad? Porque son sueños. Si vos me decís, yo me quedé como pensando en ese sueño, no sé por qué, porque Claro. no tenía ningún significado así como, Sí, como no, grande. parece no tener sentido. Sí, exacto, pero está ahí, presente. Sí. O sea, lo recuerdo muy claro. Tal vez lo interesante es, Ajá. hay una diferencia muy grande entre el contenido del sueño Ujú. y lo que puede traducir. O sea, ¿a qué me refiero? Yo puedo tener un sueño como ese que tiene como una fase como de estrés, pareciera, o sea, ajá. no importa, pudo haber sido eso, pudo haber sido un dragón que llegó y se los iba a comer. Sí. Al final se solucionó, entonces Ajá. como que pareciera que es un sueño como tal vez un poco de estrés, me parece a mí externamente, Ujú, pero ujú. el contenido, aunque sea un dinosaurio, un panal, Ah. tal vez esa parte es un poco más de lo que yo vi en el día,
de mi interacción con el sistema. A veces mucha gente dice, yo vi una película de terror y me soñé con todo lo que pasó. Ah, en la sí, película. claro. Sí. Pero eso parece tener más explicación. Correcto. Claro, cuando uno ve una película, uno le atribuye, Sí, sí. ¿verdad? La pesadilla a eso que estuvo viendo. Sin embargo, hay sueños que parecen no tener ninguna explicación. Sí. Antier, por ejemplo, y me hace gracia porque lo recuerdo súper bien, porque me desperté preocupadísima. Claro. Soñé que mi hermana era novia de un señor que yo no veo hace como 20 Y es que es años. gemela. Ve qué curioso. Ok, el problema. Ve el vacilón. Y me acuerdo que lo vi en el sueño tan claro que mi hermana me decía, mira, es que estoy saliendo con esta persona y que me enseñó la foto y que yo me impacté en el sueño, que yo estaba preocupadísima. Y cuando desperté, lo primero que yo hice fue llamar a mi hermana y decirle, mira, vos has visto tal persona. Pero de verdad que todo esto, que es muy jocoso, que a todos nos pasa todas las noches, uno sí se pregunta, ¿por qué soñé con alguien Sí, que sí, no sí. tiene nada que ver con mi vida, que es alguien que, Interesante. ¿verdad? Es muy raro. Ahí voy de nuevo. Voy a aprovechar este ejemplo que está muy bueno porque es un contenido raro, obviamente Random. Súper al random. azar, ¿verdad? Que bueno, Sí. una persona que, ¿por qué está con mi hermana, verdad? Pero voy a agregar un detalle. Cuando estamos en REM, sí podemos percibir estímulos externos, o sea, yo puedo sentir frío, puedo sentir calor, puedo escuchar, o sea, mi cerebro está como estamos ahorita. Ajá. Que yo no esté en la cama hablando, comunicándome es otra cosa, pero sí estoy consciente de los estímulos. Y un detalle adicional, lo que siento es real. Entonces, por ejemplo, ahí la pregunta que a mí me quedaría como médica es, ¿qué fue lo que se sintió? Y me llamó la atención que hiciste como, ¿qué es eso que estoy viendo? Como un susto. ¿verdad? Ah, no, Sí, ¿qué? sí. Y fue tan real. Por esa sensación. Es más, me fascina porque es como una sensación real, como, Sí, ¿qué sí, es sí. esto? Esa sensación de como ansiedad, estrés, no sé, en el momento es interesante. Porque si yo tengo, por ejemplo, solo ese sueño, ya, nunca más, y no era cierto y ya pasó, genial. Pero algunos pacientes tienen, digo pacientes porque sí ya son pacientes, tienen ese mismo sueño todos los días. Recurrentemente, sí. es Entonces, cierto. cuando ya son recurrentes, cuidado. Porque el sueño recurrente implica que algo se está repitiendo usualmente a la misma hora. Ajá. O en el mismo proceso, en el mismo concierto que Y estoy eso explicando. debería alertarnos. Correcto. Esa es yo diría que es la señal más importante en el siglo XXI de que mi sueño no tiene algo normal. ¿Y qué sería algo anormal? Que me esté llevando a ese estrés. O sea, cambiémosle la idea. Ajá. No hablemos de que el estrés fue el panal Ajá. o ajá. el tiranosaurio que se comió a alguien. Pero la sensación es la real, no lo que estoy viendo. O sea, el contenido puede ser una locura, Ajá. pero lo que estoy sintiendo es real. Y voy a cambiar la idea. Si esa persona en la noche, por ejemplo, llegó a esa sensación por otra razón, por ejemplo, no estaba respirando bien, Ujú. va a sentir lo mismo. Me siento asustado, angustiado, o tengo una arritmia en el corazón y se me acelera el corazón de pronto en la Ujú. noche. Entonces, esto lo quiero hacer como una reflexión porque sabemos hoy por hoy que un paciente que tiene sueños recurrentes tipo pesadilla, porque eso ya se da cuenta Ajá. como pesadilla, interesantemente se considera como una alteración del sueño REM, es la de las más frecuentes. Ajá. La pesadilla casi todos la hemos tenido una vez, pero si es repetitiva, recurrente, cuidado, hacer la consulta, porque puede ser la traducción de un fenómeno muy interesante que es el más frecuente, que es la apnea de sueño, dejar Ajá. de respirar en la noche. Insisto, cuando es recurrente. O, por ejemplo, por algún medicamento. Siempre que haya medicamentos nuevos, cuidado. Y más Ajá. ahora que todo el mundo anda con gripes, un comercial, que estamos con gripes, mucha gente resfriada, a veces consumen algún medicamento con antialérgicos. Algunos antialérgicos de uso comercial pueden dar pesadillas. Ujú. Y- Doctor, y ahora que usted habla de sueños recurrentes también, puede ser que uno no tiene una pesadilla, la misma pesadilla todas las noches, pero tal vez sí se me ocurre pensar, que tal vez ustedes también lo han vivido, que uno, por ejemplo, está tratando de dormirse, está como que, ¿verdad? De un momento a otro se despierta como alterado. O sea, Sí. como que uno sueña siempre. devuelve, se por ej- devuelve. Sí, se devuelve. Y Ajá. como que, no sé si les pasa, que uno siempre tiene como esa sensación de que tal vez se va a caer y Ah, entonces sí, de sí, repente sí. se despierta. Eso me Correcto. parece que es algo que he conversado con a mucha gente y pasa más seguido de lo que pensamos. Sí, ese es un segundo fenómeno que puede ser así leve o mucho más severo cuando una persona se despierta, porque se despertó, y Ujú. no se puede mover, que queda como ¿Ah, sí? paralizado. A mí me ha pasado eso. ¿En serio? ¿Eh? Sí, es Parálisis interesante. del sueño. La parálisis del sueño, correcto. Sí. Es interesante porque Es horrible. puede darse solo por fatiga. O sea, yo estoy cansado, me ha acostado tarde, podría presentarse. También se puede asociar al fenómeno que dije ahorita, que es la apnea. Ajá. Pero más que eso, es una sensación muy fea porque en sueño REM, algo que no dije, por un diseño que tenemos, el de arriba Ujú. sabe por qué lo hace así, del cuello hacia abajo no nos podemos mover. Estamos Se paralizados. desconecta Se el desconecta. Es por seguridad. en Como realidad. que el cerebro dice, bueno, ya entramos en esta fase, ¡pum!, desconecto el sistema. Y tiene que ser así, Ajá. porque si yo no tengo desconexión, Douglas se va a poner a correr en la cama a quitar el panel. Se va a mover. Claro.
Sí. voy a actuar el sueño. Que ese es el tercer fenómeno cuando vemos anormalidad en el sueño REM, es que la persona actúa el sueño. Ajá, Y aquí viene un comercial porque mucha gente se levanta en la mañana, entonces después de preguntar cómo dormiste, ajá. qué soñaste, la tercera pregunta sería, bueno, si se movió, ¿por qué? ¿Qué estabas soñando? ¿O soñaste algo porque ayer me metiste una patada? Y eso es lo que dije. ¿Por qué te dije, dormida? ¿Qué dije? Entonces, sí, bueno, ¿Qué confesé? o si confesó algo. Sí, bueno, de paso, hablar en la noche no se considera normal, salvo que haya un movimiento a la par. Ajá. O sea, si yo me pongo a hablar ahí en otros idiomas, inclusive, no, eso no es malo. Pero si yo, por ejemplo, hablé y hice alguna conducta, moví las manos o algún movimiento, sí sería bueno saber. Y yo preguntaría, siempre preguntaría a esa persona que tengo a la par, pareja o al hijo o a la persona que vemos cerca, preguntarle, ¿estaba soñando algo raro anoche? Vieras que sí, me soñé que era Keylor Navas y atajé un penal. Ajá. Y yo lo vi que se saltó encima de la otra persona. Entonces sí, ahí tiene sentido. Pero muy importante, esa conducta de actuar el sueño, por definición, también la tenemos que estudiar. ¿Por qué? Porque traduce que algo quitó el bloqueo. Algo me refiero a alguna situación a nivel corporal, insisto, medicamentos. Por fatiga no suele verse, usualmente ya implica algo más desde el punto de vista neurológico o la misma apnea. Estoy mencionándola varias veces, pero que es Ajá. interesante, puede estar ahí. Entonces, muy importante en los sueños, que yo me sueñe que vino, no sé, una nave alienígena y nos Ajá. raptó a todos, no es algo malo. Sí. Podría traducir estrés, sí, porque yo puedo estar tal vez soñando cosas que vi frecuente en el trabajo, porque eso es lo que me tiene preocupado, eso es cierto. Y puede trastornar todo ese fenómeno hacia el final de la noche, pero lo importante es lo que está a la par. O sea, si hubo una sensación fea, si sentí un estrés muy feo, me desperté sudando, me desperté angustiado, pegando gritos, todas esas cosas a veces las menospreciamos. Bueno, seguro es que se me metió algo raro y estoy mal. Pero sí puede ayudarnos en la parte clínica a sospechar cosas. O si, más que todo si son recurrentes o por ejemplo si he tenido parálisis frecuentes o si he tenido esos fenómenos que actúa el sueño, es muy importante. Y quedamos en esta consulta, Doc. Me sueño mucho con personas que ya están fallecidas, como mi esposo, mi abuelita, mi papá, etcétera. Claro. Sí, esta pregunta es muy buena porque, insisto, tenemos el contenido del sueño y la sensación, o digamos lo que siento alrededor del sueño. Tal vez lo importante de este tipo de memorias, que son personas, digamos, cercanas, que ya no están, es entender que yo puedo tener una memoria que está ahí. Es como una fotografía o un video. Y evidentemente una persona que no está, la vamos a recordar. Ajá. Ahora, nuestro cerebro integra esa información con la sensación. Entonces es muy, muy valioso en esta persona tal vez siempre preguntarse qué es lo que recuerda. Es una sensación bonita, el sueño es cómodo, se levanta alegre o se levanta más bien triste, se levanta estresado, porque a la par de la sensación es donde uno podría buscar si hay algo que traduce esto. Por ejemplo, si yo me estoy soñando con un familiar que a la hora de despertarme me siento estresado, angustiado, ya podría contar como una pesadilla. Aunque no es que la persona tenía algo malo. Entonces es interesante la sensación, recordémoslo siempre, la sensación es la que nos da la pista clínica. Que yo recuerde algo, tal vez puede dar una idea de recuerdo, memoria, pero tal vez no es la parte más importante, aunque suene curioso que lo diga así, es la sensación que está a la par. Otra consulta dice, ¿qué significa cuando uno no se acuerda de los sueños? Y otra, mi hijo normalmente pasa conversando en la noche y dormido. ¿A qué se debe eso? Ok, buena pregunta. Son dos en Son una. dos en una. Voy a contestar al revés. Digamos, que Ajá. hablar en la noche, más en niños, adolescentes, se considera normal. Mi Yo sé hijo que a pasa veces- hablando Sí, también. es normal. Se considera normal, salvo que haya alguna conducta adicional, por ejemplo, que se levante, que haya alguna conducta que camine, eso ya no sería normal, pero no es algo malo, pero a veces asusta que esté hablando. Y con la primera pregunta, es interesante que tenemos como muchas causas que llevan a que una persona no sueñe. La más importante, siglo XXI, es estoy cansado. Me acosté tarde, estoy trabajando esta tarde. La fatiga lleva a eso, a como que no recuerde los sueños. Y me corregirán ustedes, pero hay mucha gente que conocemos que dice, yo ya ni me acuerdo cómo era soñar. Especialmente Sí, sí. entre los 30 en adelante. Entonces es muy importante verlo como tal vez causa de fatiga. Hay otras causas también que uno puede buscar, pero la más importante es fatiga. No respetar este concierto de sueño. Doctor, y también, bueno, usted hablaba de toda la asociación clínica que tiene el hecho de soñar y toda la parte del estrés y la ansiedad. También podría suceder que hay, qué sé yo, alimentos, medicamentos, y de esa manera, pues el sueño nos está anunciando algo, porque también podría responder a eso. Claro, de nuevo, dormidos estamos desconectados, inconscientes, pero insisto, en sueño REM, cuando soñamos, los estímulos externos sí los vamos a notar, los vamos a percibir. Interesante. Medicamentos. Me fascina porque obviamente podemos conseguir cosas o tenemos medicamentos de uso frecuente, depende cuál sea, pero voy a dar el ejemplo prototipo, una persona que se resfría, que consigue algún medicamento, genial, pero a veces tienen efectos en el sueño. Empiezan a soñar cosas extrañas porque, insisto, a veces son medicamentos que afectan esa fase profunda.
Otros medicamentos ya más elaborados de uso neurológico, antidepresivos, también tienen efectos interesantísimos en sueño que hay que entenderlos. Y es muy importante saber que son medicamentos que ya modulan esa parte neurológica. Y así tenemos muchísimos que pueden afectar. Y con los alimentos es un capítulo que nos puede llevar muchísimo de calor. Inclusive podemos tener preguntas porque sí, yo diría que tal vez como gran grupo lo ideal es no comer tarde. O sea, ya por definición yo llegué a una digestión tardía, puedo tener pesadillas. ¿Por qué? Ajá. Porque es un retrasa, va a hiperactivar el metabolismo en la fase de inicio. Porque del le aprieta sueño. el corazón, decía mi Bueno, abuela. también, sí. Sí. Porque no baja bien la comida. Porque la comida está ahí pegada y no ayuda. Sí. Pero sí, es interesante porque tal vez personas que consumen alimentos tarde, me refiero ya, en Costa Rica ya después de las 8, no es porque lo diga yo, es por un tema de horario de entrada al sueño. Ajá. Lo ideal en este país por hora, por frío, por temperatura, por condición social, por luz, es alrededor de las 10. Evidentemente digo esto y mucha gente dirá, pero doctor, yo me acuesto a medianoche, o sea, eso no es cierto. Sí, pero es porque nos hemos corrido un poco la hora, pero lo ideal es a las 10. Si una persona cenó a las 9:30 y se acostó a las 10, es muy probable que haya algún efecto independientemente del alimento, pero Claro. sí sabemos que algunos pueden hacerlo más que otros. Por ejemplo, está muy bien demostrado en estímulos directos, por ejemplo, con lácteos, a veces sucede con la carne, en la noche, Ajá. insisto, en la noche, puede ser algún estímulo y si ya ahí tenemos una recurrencia, mejor sí hacer la consulta para ver si es que tiene alguna intolerancia, es alérgico a algún alimento que lo favorece. Son pistas muy interesantes, pero alimentos es un gran capítulo porque muchas veces vemos el inmediato y no el contexto de cuándo como, a qué horas como, mi rutina de alimentación en el día. Doc, en ocasiones en los sueños nos damos cuenta que estamos soñando. ¿Qué significa eso? O sea, porque ¿qué es? ¿Que estamos saboteando el sueño? ¿Qué significa, verdad? Porque yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento que dentro del sueño decimos, no, sabe, eso es un sueño. Sí, Ya no me ha vuelto a pasar, me pasaba antes. Voy a aprovechar ese comentario por una razón. Porque yo les diría que tal vez, aunque suene un poco simple, pero es así, poder darse cuenta Ajá. en el sueño que estoy soñando Sí. es un superpoder. Eso solo lo puede hacer una persona que controla el sueño, que es lo que decía Sí, ahora qué el chiva, soñador ¿eh? vívido. Qué curioso. Sí, eso no Somos es, poderosos. sí, eso no es fácil Sí. de ver. Habla del tema que les hablaba del soñador vívido, que es más bien la persona Sí. que se queda como resolviendo problemas en la noche, que toma conciencia que esto es un sueño, entonces lo puede modular, que inclusive se imagina su computadora y va haciendo las cosas en la noche. Es esa persona la que podría decirte que yo sé que es un sueño. Ujú. Normalmente, si le preguntas al grueso de la población, así que hacemos una encuesta ahorita, casi nadie lo logra hacer. Es algo curioso. Más bien Ajá, el hecho de sí, que no sí. lo puedas hacer habla de fatiga. O sea, como ¿sí? el cansancio residual que tal vez ya se hacía y se pierde por fatiga. Ah, ¿no? sí, antes estaba más relajado. Yo me soñaba eso y sabía que estaba en un Sí. sueño y cuando tenía como 20, que no le preocupa nada. Sí, es muy interesante porque sí, es tal vez obviamente por rutina, por trabajo, por muchas razones. Si yo al concierto, me devuelvo otra vez al concierto, Ajá. esa entrada al sueño, no la hago tan regular o tengo algún cambio, podría afectar ese patrón de poder darme cuenta del sueño. Ujú. Pero sí es muy interesante. Es más, una persona, lo digo de una vez para que lo tengan y lo anoten. Ajá. Si alguna persona sabe que puede controlar el sueño, eso hay que explotarlo, hay que ayudarle a que lo haga mejor, inclusive porque puede aprovechar ese sueño en función de un cerebro que está muy activo en la noche para trabajo, para aprendizaje, pero sabiendo que eso lo puede cansar. Insisto siempre en esto porque a veces vemos que en el tiempo se empiezan a cansar porque están siempre activos a nivel nocturno. Ujú, ujú. Y es valioso saberlo para poderlos cuidar. Cuidar en el sentido de ayudarles a que esa higiene de sueño les ayude a mantenerse en un buen patrón nocturno. Es curioso porque ahora que mencionas esto y hay una película que la hemos mencionado aquí en otras ocasiones, Inception, creo que se llama, Correcto. ¿verdad? Uy, Eso es sí. una interesante. Que como que te lleva como a etapas de sueño y como Sí. que en esas etapas cada vez es más lento el tiempo, digamos. Y realmente puede suceder así porque un sueño es muy cortito en el tiempo Sí. real, pero en el sueño podemos sentir que soñamos eso toda la noche, ¿verdad? Sí, bueno, hay varias películas. Ajá. Esa es interesante, se le ha criticado mucho, digamos, desde el punto de vista clínico, digamos, la parte Ujú. científica, ¿verdad? Sí tiene un pequeño error si uno quisiera verlo, porque es como que este hombre de DiCaprio se tira para atrás, como que él se deja caer como si fuera a Ajá. caer en etapas, como si fueran escalones. Ajá. No es tan así. O sea, sí hacemos ciclos, aproximadamente 90 minutos, donde se hace un recorrido ligero, sueño más profundo, el sueño donde soñamos, que es el REM, Ujú. pero no es tan estricto como se propone en la película. Ajá. Lo que sí tiene muy interesante esa película es que él usa como un dado para darse cuenta que está en el sueño, como para identificar que no está en una etapa u otra. Es lo que acabamos de decir, es la Ujú. conciencia de que está soñando. Se supone que uno puede tener como marquitas que no las sabemos identificar a veces, pero que nos dan la idea de que esto no es real, o sea, que Ujú. estoy en un sueño.
él lo hace como un mecanismo manual. Sí, pero como un trompo, un Sí, como un trompillo, trompito ¿verdad? Pero detrás de esa idea del trompo está el concepto de que él sí puede controlar el sueño. Ujú. Es lo que acabo de decir, que Eso. entonces está modulando el sueño. Ajá. Entonces sí es interesante esa película. Hay otra que ahorita no recuerdo el nombre, ya la voy a mencionar si lo recuerdo rápido, pero es como una película de como grupos que al final a ella le hacen una prueba, le están haciendo como un estudio de sueño, pero está simulando una batalla. Ajá. Y en medio de la batalla está todo fatal, ya casi se va a morir, y se ven como en un poquito de agua. Ella se ve la cara en el agua y se Ajá. da cuenta que es un sueño. Esa película es muy interesante, ahorita recuerdo el nombre, si no la ponemos luego. Sí, para recomendarla Sí, también. sí, exacto, Para sí, por si la quieren ver. recomendarla, porque Sí, yo la quiero Sí. ahorita me acuerdo el nombre. El tema es que esa escena donde ella ve el agua y toma conciencia, ahí se acaba el problema, deja de sentirse estresada porque le estaban simulando un Ajá. estrés. Es muy interesante porque sí, eso lleva a una reflexión, que es el hecho de tomar conciencia en el sueño. Si yo puedo hacer eso, puedo despertarme inclusive. O sea, Ujú. podría despertarme en una transición buena. Pero interesante la película, creo que se llama Divergente, si no me equivoco, podemos buscarla. Ajá. Sí, creo que es, en español creo que ese es el nombre. Aquí, bueno, no tiene exactamente que ver con los sueños, pero me parece interesante. Dice, ¿qué opina el doctor sobre los déjà vus, principalmente cuando son recurrentes? Claro. ¿Eso se le puede asociar a algo de...? Sí, el déjà vu es interesante. El déjà vu tiene un contexto médico, si es Ujú. frecuente, puede hablar de hiperactividad de una zona cerebral y hay que estudiarlo. O sea, es el hecho de que esté recordando Ajá. o sintiéndose que ya estuvo ahí. Podría ser algo anecdótico, puede ser un patrón de cansancio también, ahorita lo voy a explicar, Ujú. pero si es muchas veces durante el día, sí es mejor verlo, que vaya a consulta, idealmente con neurólogo, porque puede traducir un tema ya más médico, digamos, más de tratar. Pero el déjà vu es interesante, el déjà vu se supone que es una sensación de que ya estuve ahí, o sea, Sí. que ya algo pasó. Se ve muchísimo en fatiga. Si yo tengo una persona que me dice, que estoy teniendo mucho déjà vu, Ujú. tal vez no todos los días, pero tal vez uno, luego un mes, uno preguntaría primero cómo está la rutina. ¿Está cansado? ¿Está haciendo ejercicio? ¿Está acostándose tarde? Primero. El déjà vu, por definición, podría traducir algún fenómeno durante el sueño como Ajá. un clic de memoria que se está dando, como un punto de recordatorio de Como algo un que loop. pasó. Sí, Como un loopcito pero ahí que se realmente atraviesa. no traduce una explicación directa con lo que estamos Sí. conversando, aunque uno pensaría que sí, porque hemos tenido mucho bombardeo, insisto, en temas de películas que a veces sirven mucho. Ajá. Nos dan la idea como que hay el famoso error del Matrix que decían Ah, le dan sí. en la película sí. original, que era el que se quedaba pegado. No necesariamente, pero sí es importante saber, insisto, que la clave con el déjà vu es, si tengo una persona que tiene déjà vu todos los días, sí Ujú. hacer la consulta, porque eso puede traducir cierto tipo de alteración, inclusive que se considera como una crisis convulsiva pequeñita, solo que es Ujú. un tema cerebral más fino, y es un comercial porque los que son de vez en cuando, puede ser fatiga o tal vez un tema visual que hay asociación y que me recuerda algo. Ya prácticamente nos vamos, tenemos un minuto, Doc. En un minuto resumamos el tema de los sueños. Yo diría, y lo digo como arrancamos, la mejor manera de demostrar que estoy preocupado por alguien o que quiero a alguien es preguntarle siempre que me despierto cómo soñó y a la par de eso, soñaste algo. Ujú. Y de ahí nacen muchas cosas. Si esas dos respuestas no son positivas, obviamente hacer esa consulta y por mucho recordarle a todos los que me escuchan, es siempre recordarle a todos, tenemos que cuidar el sueño. Y lo Ujú. más importante del sueño es cómo soñamos. Así que a soñar todos y cuidar ese concierto de la estructura de sueño para tener una mejor calidad al día siguiente. Buenísimo, buenísimo. Yo me quedo con eso que dijo sí. el doctor y además recordar lo que dijo al principio que me pareció realmente interesante, que es la segunda función más importante. Claro. De verdad que eso, yo creo que también tiene que encendernos las alarmas, Claro. llamarnos la atención, porque a veces creemos eso, que dormir mucho es una pérdida de tiempo, que tal vez cumplir con las 7, 6, 8 horas, dependiendo de qué persona Claro. no estoy aprovechando bien el día. Entonces, no, tenemos que pensar lo que muchas de las funciones cerebrales y del cuerpo se regeneran ahí en En la esa noche. etapa, justamente. Completamente. Kate, muchas gracias por acompañarnos. No, yo encantada, Douglas, la pasé súper bien acá con el doctor Ah, y muchas gracias. con vos. Y Se por pasa supuesto bien, con ¿verdad? toda esa maravilloso. Me he reído, Sí, lo sí, hemos sí. pasado bonito y hemos aprendido también. Completamente. Doc, como siempre, muchísimas gracias. No, ¿Cómo a te pueden ustedes. contactar? Bueno, en redes está la página en Instagram, en Facebook, que es Ujú. Doctor Estrada Garzona, y ya para una consulta más dirigida, 2208-8761 o al 8817-4545. Ahí está, sencillo. Es un número ya más directo. Anotadísimos. Muchas gracias. Doctor Carlos Estrada, neumólogo, nos Muchas acompañó en gracias. esta tarde. Como siempre, es un gusto, Doc. Igual, muchas gracias. Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido.